muchas gracias por la invitación a la Mazota. Me parece, bueno, importantísimo este tipo de encuentros y también los que están llevando adelante, en particular esta reforma del plan de estudios que me enteré en Buenos Aires a través de la web que estaban llevando adelante, que me pareció de primera importancia. Comento qué es lo que tengo ganas de proponer, que espero pueda dialogar con ustedes, porque evidentemente, aun cuando lo que más me interesa a mí probablemente tenga que ver con saltar las fronteras de las disciplinas, no obstante se encuentra una relación de distancia con lo que se suele entender como los problemas más propios de la psicología. De todas formas, paso rápidamente a contar de qué se trata. En la televisión pública estamos llevando adelante un proyecto que probablemente no concluya, que no se realice, que tiene que ver con un documental sobre la llamada, autodenominada, conquista o campaña del desierto. Digo que probablemente esto no llegue a ser tal, que no llegue a un buen fin, que no llegue a la meta que nos proponemos, que exista, que se pueda ver, que pueda circular en la pantalla y en la web, entre otras cosas porque es un tema de los más inquietantes, de los más perturbadores que tiene la historia argentina. Bien. Al punto de que son muy pocas las representaciones que hay de él. Lo digo rápidamente, mientras que Estados Unidos ha hecho de la cuestión de su conquista del oeste un género por excelencia, y entre otras cosas el cine nació unido a ese género, bien, que tiene que ver con el western, entre nosotros da toda la impresión de que se trata casi de un inenarrable, de un imposible, de un irrepresentable. Entonces digo, la impresión que uno tiene de que está trabajando en contra de una corriente muy profunda, muy densa, muy poderosa, es eso que hace que concluyamos, y quizá sin tener pesimismo, en la impresión de que lo más probable es que esto no se realice. En el mientras tanto, a partir de una serie de materiales que nunca podrían ser llevados a una conversación como la que voy a tratar de llevar ahora adelante con ustedes, en un documental televisivo, me interesa compartir una serie de reflexiones, bien, que probablemente dialoguen bastante con lo de ustedes. Bien, y lo voy a hacer a través de algunas imágenes. Bien, la primera, si podemos verla, es una imagen que además todos conocemos y que tiene una enorme, si se quiere, paradoja en que un tema tan poco narrado, un tema tan difícil de representar, un tema, si se quiere, tan invisibilizado en nuestra cultura como es el de la llamada conquista del desierto, del que probablemente pocos sepamos de él. Agregaría, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA yo de este tema no aprendí nada, sencillamente. Sin embargo, en un billete de 100 pesos tenemos este cuadro. No, el billete de 100 pesos, ahora por supuesto también está el nuevo billete con el que está Eva, toda esa discusión en la que no quiero entrar, pero en este billete, vamos a verlo siempre cortado acá por la cara de Freud, así que está bien, es interesante hacer una intervención sobre el cuadro. Bueno, es notable, ¿no? El billete de 100 pesos tiene este cuadro, también intervenido, no por Freud, de otra manera, pero es bien relevante, ¿no? Insisto, esta percepción, un tema invisibilizado, sin embargo, está en nuestras manos, y en nuestras manos, sobre todo cuando son manos, ya no tanto, pero en su momento cuando eran manos que estaban felices en ese momento porque tenían un billete de 100, año 1991, y en convertibilidad mediana. Decía, el cuadro tiene una enorme significación. Primero, es un cuadro del año 1994 que está destinado a celebrar un episodio central de esa conquista. El cuadro se llama Ocupación Militar del Río Negro por el Ejército Nacional el 25 de mayo de 1879. No, todas palabras fuertes, ocupación militar, Ejército Nacional y 25 de mayo, que por supuesto es la fecha patria. Ante todo, lo que sobresale del cuadro es la presencia sólida, maciza, de ese grupo de oficiales, altos oficiales. Al frente de ellos está Roca, no sé si se llega a distinguir, yo no lo distingo si no me pongo anteojos,
Bien, en el billete ustedes lo podrán ver mejor. Es una presencia sólida, maciza, la presencia sólida, maciza del Ejército Nacional. Hacia los costados del cuadro, hacia la margen izquierda del cuadro, están un grupo de científicos que acompañan esta expedición. Y hacia la margen derecha apenas se ven unos religiosos, hay una cautiva, apenas se ve una india. Digo, ¿por qué de esta forma? Porque la impresión de este cuadro, la impresión que produce en nosotros, es que se trató de una operación absolutamente incruenta. Que sencillamente lo que se hizo fue ocupar un vacío, ocupar un desierto, la conquista del desierto. Era ese un territorio vacío, una página en blanco, que por fin se empieza a escribir. Por lo tanto, no hay en esta imagen nada de eso que sabemos nosotros, decimos nosotros, de alguna manera, antes, después, algo sucedió, pero fue desplazado. Bien, el cuadro parece decir, esto fue incruento. Bien, esto fue incruento. Tan incruento que entre otras cosas puede estar en un billete y que nada nos asombre. La operación de Menem, por eso decía yo lo de acá, lo de Freud. Dice un historiador del arte, Roberto Amigo, lo escribe en los años 90, muy interesante. Si ustedes ven su billete de 100, lo que hace Menem es cortar los bordes y deja solamente el Ejército Nacional. Corta los bordes, casi como si la operación pudiera potenciarse, dar un paso más adelante y casi decir, es solamente ese Ejército Nacional el que está protagonizando este cuadro, pintado por el oriental Juan Manuel Blanes, oriental uruguayo. Bien, una vez una profesora de Córdoba me decía que a ella le llamaba la atención, pero rápidamente tenía la respuesta. Este cuadro decía, no tiene bandera argentina. Y es notable que no tenga bandera argentina. Pero ella también me decía, es innecesaria, porque este cuadro es argentinidad pura. Es horizonte, desierto, que uno podría confundir con pampa, y es esa presencia del Ejército Nacional, que además no es una presencia ordenada, más bien es displicente, canchera. Alguien dice, Julio Argentino Roca, tucumano, tenía 30 y tantos años ahí, tiene alguna suerte de dandy en el desierto, canchero, una pose ni siquiera demasiado marcial. Sarmiento, hablábamos recién con los compañeros de Sarmiento. Sarmiento tiene en un libro último de él, Conflictos y Armonías de las Razas en América, una observación genial sobre lo siguiente: lo importante y el poder que tiene el hombre que anda a caballo sobre el hombre que no anda a caballo. El hombre que anda a caballo mira de arriba, tiene una superioridad sobre el hombre que anda de a pie que es contundente. Estos hombres tienen esa superioridad. Bien, pequeña impresión, ¿no? Si este cuadro es tan argentino, es, entre otras cosas, porque hubo una manera de definir la Argentina que tiene que ver con esta lógica de esta presencia maciza. Hacia 1884 había escrito Miguel Cané, que va a ser luego el autor de la ley de residencia, ley de expulsión a los extranjeros indeseables, de 1902, escribía Miguel Cané, que en Buenos Aires se lo lee mucho porque estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y escribió Juvenilia, bien, escribe, cerremos el círculo y velemos sobre él. Frase fantástica, que a David Viñas le interesaba muchísimo. Cerremos el círculo y velemos sobre él. ¿Qué quiere decir Miguel Cané con esto incluido dentro de un cuento? Ante la presencia de inmigrantes que se enriquecen y nos roban a nosotros, patricios argentinos, las mujeres, una suerte de rapto de las Sabinas, recreado siglos y siglos después, lo que hay que hacer es cerrar el círculo y velar sobre él. De alguna manera este cuadro parece decir, la patria puede ser esto. La patria puede ser esto. Lo que está por fuera no cuenta. Complicado, y digo una cosita más para discutir, ¿no? Un poquitito. También para discutir, a uno le gustan estas cosas, respecto de Roca. Hoy a Roca se lo ha... El otro día un compañero de Bariloche, el director de la Radio Nacional de Bariloche, que además es el genial cineasta de una película que recomiendo a todos como pocas películas, que es Juan como si nada hubiera sucedido, que es la película que antecede, si se quiere, a Los rubios de Albertina Carri, la antecede 20 años,
y la propia Albertina Carri reconoce que esa película ella la hizo llevar, la llevó a los rubios. Carlos Echeverría me contaba que en la plaza central de Bariloche, donde está el monumento a Roca, hará 1 año y medio, una agrupación mapuche ató unas sogas a las patas traseras del caballo de Roca y empezó a cinchar para tirarlo. ¿Qué hizo la policía? ¿Qué hizo la policía de Bariloche? La mayor parte cabecitas negras, digamos, rápidamente. Exactamente lo mismo. Puso una soga en la pata delantera y empezó a cinchar para el otro lado, para que se sostenga el cuadro. No se lo creí, googleé y estaba. Una escena fenomenal que habla también de la particularidad de un país que es capaz de hacer semejante cosa por un monumento. De un país y de una coyuntura. Una suerte de disputa simbólica importantísima, relevante. No obstante, me gusta conversar y discutir acerca del propio Roca. ¿Por qué? Porque Roca, que fue responsable en buena medida de esta campaña, no obstante, la campaña al desierto que lleva adelante Roca es un deseo de las élites y de buena parte de la sociedad argentina, un deseo largo, prolongado, que él realiza. Roca también va a ser luego el responsable de la ley 1420, o uno de los principales promulgadores de la ley 1420, y luego de un proyecto que quedó inconcluso, que es el de la ley del trabajo de Joaquín B. González y Vialet Macé en 1904, que es una ley que en términos de legislación laboral adelanta a todo lo que había, bien, en la época para la Argentina pensado. Bien, me interesa una vertiente para seguir esta conversación, no tanto la de los indios muertos, sino la de los sobrevivientes. Así que pediría por favor la próxima imagen. Bueno, este es uno de los principales caciques, cacique Pampa, que sobrevive al episodio militar de la conquista. Es el cacique Pincén. Pincén es capturado a finales de 1878. Lo captura un coronel del ejército muy Villegas se llamaba, muy reconocido por su valentía, el Toro Villegas le decían. Y a finales de 1878 lo captura, se comunica con Roca. Roca era el ministro de guerra de Avellaneda, se comunica con Buenos Aires con Roca vía telegrama y Roca le dice: tráigalo a Buenos Aires. Tráigalo a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Pincén es muy importante como cacique, está bueno que llegue a Buenos Aires para mostrar lo que estamos logrando. Entonces, va a ir Pincén, lo van a llevar a Pincén a Buenos Aires. Esta es una foto que se conoce, la primera foto que le toman en Buenos Aires, pero hay una foto previa. En Junín, Fuerte Federación, Río Salado, al llegar Pincén, y esto se ve en la web, se lee en la web, llega Pincén y un fotógrafo se dispone a tomar una foto de él. Por lo tanto, lo que hace es sacar sus implementos, coloca su máquina fotográfica de la época con su manta y todo ese implemento que en ese entonces era mucho más, bueno, muchísimo más importante que el actual. Y cuando está a punto de sacar una foto, lo que hace Pincén es interrumpir esa foto haciendo gestos. Y esos gestos después lo que quieren decir, y Pincén lo está diciendo, es que quiere despedirse de los suyos antes de que lo fusilen. Pincén está convencido de que lo que está pasando frente a él es sencillamente que se está colocando un pelotón de fusilamiento que él desconoce y que va a ser muerto. Y no, se le está tomando de él una fotografía. Cuando llega a Buenos Aires, en el estudio de Antonio Pozzo, que es el 1878, diciembre, después va a acompañar a Antonio Pozzo a Julio Argentino Roca, se le toma esta foto primera. Bien, esta foto primero. Junto con Antonio Pozzo está un hombre que después va a ser muy conocido, que es un científico, Francisco Pascasio Moreno, luego director del Museo de la Plata. Le toman esta foto, después le toman esta otra, y algo le pasa a Francisco Pascasio Moreno, que estas dos fotos no le gustan. La primera, uno puede suponer rápidamente, no le interesa, porque es una foto que da demasiado agauchado, parece un gaucho en la otra. Está vestido como un gaucho, si se quiere, un poco más morocho. Y esta otra, que lo muestra con sus hijos, mujeres, es demasiado familiar, no da ningún tipo de... no tiene punch en términos de lo que se quiere producir. Hemos cazado a uno de esos indios terroristas, no se usaba esa palabra, disculpen, pero tan buscados, tan anhelados. Entonces, lo que hace Francisco Pascasio Moreno, y lo cuenta Francisco Pascasio Moreno, por favor la otra,
es decirle a Pincel que por favor tome una lanza, digo por favor, no sé si le habrá dicho por favor, que tome una lanza, que además es notable. Francisco Pascasio Moreno ya había llegado al Nahuel Huapi en ese entonces. Francisco Pascasio Moreno había conocido a un cacique llamado Sayhueque, el cacique del País de las Manzanas. El País de las Manzanas era ese reino fantástico, su nombre mismo tiene algo paradisíaco, que hoy se ha convertido en un centro de turismo, ¿no? En la zona de Huechulauzquen, por ahí, entre Huechulauzquen y los Siete Lagos, donde vamos todos de camping. A mí me cuesta haberme metido en todo esto porque ahora pienso cómo voy a hacer para ir de vuelta a esos lugares, o a que mis hijos vayan, y yo, ¿cómo voy a hacer? No voy a decirles, no es la ESMA. Entonces, el Sayhueque es el cacique este que le regala la lanza. Entonces Pincel le dice, Francisco Pascasio Moreno le dice a Pincel, agarrá la lanza de Sayhueque, Pincel no sabía ni quién era Sayhueque, y posá como cacique. Posá como si estuvieras, y lo hace posar descamisado. ¿Para qué? Lo va también a decir Francisco Pascasio Moreno, para que asuste a los chicos de Buenos Aires. A propósito de quién es ese otro a quien tanto temor era justificado que se le tuviera. Bien, no hay certezas sobre la muerte de Pincel. No se sabe si Pincel muere en los alrededores de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, o si Pincel muere en Martín García, en la isla de Martín García. Lo cierto es que esta foto y que esta presunción que tuvo Pincel de que eso que iba a suceder con él en Junín, cuando se estaba por disparar un aparato fotográfico, era un fusilamiento, evidentemente esa presunción no estaba tan desacertada. Bien. A veces he dicho, cuando pienso en esta foto y con alumnos, digo, bueno, a ver, esta cosa del Photoshop, eso es interesante también para pensar, ¿no? Esta cosa del Photoshop, la modificación de las fotos, y casi comparando, también en ese entonces se podían producir fotos de este tipo. No obstante, me parece que de todas formas hay una distancia enorme. Uno puede ver esa foto y hay algo de Cancino, este cacique que está posando como cacique que quiere ser usado para dar temor a los niños. No parece tener ni el garbo ni las ganas de asustar a nadie. Parece un hombre derrotado, sencillamente. Decía Martín García o Los Toldos. Paso ahora, por favor, a otra imagen. Y voy más bien rápido aquí, ¿no? Para después poder conversar un poco. Aquí quien estamos viendo es a otro cacique llamado Mariano Rosas. Mariano Rosas. Es, según la ilustración que propone un gran libro, el libro es Una excursión a los indios ranqueles, que escribe Lucio B. Mansilla en 1870. La tercera edición de ese libro, de 1890, coloca esta ilustración de Mariano Rosas. Lucio B. Mansilla es sencillamente fascinante. Si uno quiere encontrar una lectura, una aproximación a las culturas indígenas, en particular al Ranquel, de otro tipo, si uno quiere encontrar el reverso o por lo menos la polémica con el Facundo de Sarmiento, o con esta expresión de Alberdi. Alberdi escribe en las bases de la Constitución: entre nosotros el indio no compone mundo, 1852. Lo que hace Mansilla en su excursión a los indios ranqueles es todo lo contrario. Es mostrar cómo el indio no solamente compone mundo, sino que tiene un archivo, que lee el diario La Tribuna, que sabe que quiere el blanco con ellos, se abraza, se emborracha con ellos, tiene una amante india que se llama la China Carmen, anda a caballo con ellos, come, dice él, que es un excéntrico. Lucio B. Mansilla es sobrino de Rosas, un excéntrico que ya conoce París, que conoce la India, y dice: para mí mucho mejor que comer en Maxim's trufas en París es comer tortilla de huevo de avestruz acá en la Pampa con los indios. Y efectivamente hay algo de eso. En un momento llega a decir en su libro: sin clemencia no hay civilización. Y lo que estamos construyendo nosotros es una civilización sin clemencia. Es impresionante lo de Lucio B. Mansilla, ¿no? Es notable.
entre otras cosas por su contacto físico, por su husmear, por los olores que se contaminan entre su cuerpo y el cuerpo de esos indios. ¿Por qué se llama Mariano Rosas? Porque este Mariano Rosas había sido capturado por Rosas, don Juan Manuel, y Rosas, don Juan Manuel, lo apadrina, y luego este se escapa. Y luego Rosas desde Buenos Aires le dice, ¿por qué no volvés? Y este dice, no vuelvo nunca más. No obstante, se sigue haciendo llamar Mariano Rosas, aunque el otro nombre de él es Pangitru Ger, la dinastía de los zorros. Ger, este final. Decía, ¿y por qué ensalzo tanto esto y por qué me interesa plantearlo tan así? Porque Lucio B. Mansilla fue de aquellos hombres de la civilización, él también se reconocía como tal, que había peleado en la guerra del Paraguay, que mejor entendió, que mejor comprendió, que más explícitamente hizo un hueco en la cultura para que haya lugar ahí para los indios en la Argentina. Sin embargo, Mansilla, que está vivo en 1890, cuando es la tercera edición de su libro, permite que su libro tenga una ilustración de estas características de Mariano Rosas, cuando se sabe que esta ilustración de Mariano Rosas está basada en esa foto que no perteneció a Mariano Rosas. No perteneció a él. Mariano Rosas nunca fue fotografiado, porque va a morir ¿de qué? De viruela en 1878, finales de 1878. Va a morir y se lo va a enterrar antes de que avancen las tropas del Ejército Nacional. Hasta que un coronel llegue hasta ahí, un coronel que dicen que era muy bueno con sus gauchos, Racedo, y profane su tumba. Profane su tumba, él no usa esa palabra, ni se le ocurre que esa palabra podía caber a lo que estaba haciendo, pero lo cierto es que levanta esos huesos y se los manda ¿a quién? A Francisco Pascasio Moreno y a Estanislao Ceballos, que están en Buenos Aires fundando el Museo de la Plata. Los restos de Mariano Rosas van ahí. Ahora, Mariano Rosas nunca fue fotografiado. Esta fotografía pertenece a un hermano de otro cacique, Namuncurá, llamado Currumanque. Nada que ver. Yo no puedo entender, y me interesa plantear como problema, porque creo que de esto estoy queriendo hablar, Mansilla no se preocupó. ¿Cómo puede ser que él, que amó tanto, que quiso tanto esa cultura, a esos ranqueles, que lloró por su suerte que sabía que iba a ser desgraciada? Y es en serio, lo hizo, lloró por esa suerte, que se abrazó con Mariano Rosas, sin embargo haya permitido que esa foto de Currumanque, cacique araucano, sirviera de ilustración de Mariano Rosas. Bien. Digo así, ¿por qué me interesa en particular la cuestión de los indios y traer acá la cuestión de los indios? Porque mi impresión, porque lo que quiero proponer es que el devenir que tuvieron los indios entre nosotros en nuestra cultura es el devenir que puede amenazar y que amenazó permanentemente a las clases populares en la Argentina y que al mismo tiempo puede amenazar un poco más incluso que las clases populares a cualquiera que intente ser disonante y que lo sea en su texto y en su práctica respecto de lo que es el macizo de la Argentina conservadora. Todos podemos correr la suerte del indio, así como ahora se dice bastante, ¿no? Esta cuestión del Homo sacer que estudia Giorgio Agamben y el tema del judío y Auschwitz en función de la cuestión del Homo sacer porque lleva a su punto extremo este punto. En el caso argentino no hay duda que este devenir del indio es aquello que nos amenaza. Bien. A ver, dice, hay un historiador italiano bien interesante, Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg que plantea que es la distancia la que produce en nosotros el efecto de la igualdad. Es la distancia la que hace que el occidente, la jeta de los tártaros, sea siempre igual. La jeta de los orientales sea siempre idéntica. En buena medida podemos decir, es la distancia, es la expulsión de ese indio lo que hace que en 1891
sea lo mismo poner una cara que otra, porque es toda la misma. Total, siempre es ese que ha sido vencido, que ha sido derrotado. Por supuesto, está en la base también de la, digamos, de la ruptura, de la desidentificación de ese momento particular de Pinsén como vencido, a quien se hace posar como indio vencedor. La confusión de los nombres, ¿no? A veces me parece alucinante como problema. La confusión de los nombres, yo sobre todo soy profesor, ¿no? Y recién lo hablábamos en parte con Lucía esto. Y para mí soy profesor y para mí es fundamental el tema de los nombres, ¿no? Hay un cuento que probablemente ustedes conocen, que es El niño proletario de Osvaldo Lamborghini. Osvaldo Lamborghini, Niño proletario, lo pueden leer en la web, es un cuento tremendo, hay que leerlo como es, en gran medida es una gran metáfora de la Argentina y de la violencia de clase en la Argentina. Casi siempre se piensa ese cuento en función de su final estrepitoso, que tiene que ver con una violación. No obstante, lo que precede a esa violación es una situación de escuela, y en esa situación de escuela hay una maestra que a un niño que se llama, un pibe inmigrante italiano, que se llama Stopani, lo rebautiza estropeado. Y siempre que lo menciona en el cuento, lo menciona con signos de exclamación porque le grita, estropeado. Por supuesto, eso es lo que precede la violación. Ahora, eso es lo que produce la violación, porque esa palabra es la que conduce a ese acto sobre su cuerpo. Dice Thomas Bernhard, el escritor austríaco, ¿no? Dice, decimos una palabra y matamos un hombre. Decimos una palabra y matamos un hombre. Uno podría plantear entonces, sacamos una fotografía, decimos una palabra, montamos una imagen con un epígrafe, trastocamos y también matamos, o mejor dicho, volvemos a matar. Volvemos a matar. Ahora salgo de esto, ahora sin imagen. Pero va también por este lado, ¿no? Hace poquito salió, editado hace muy poquito, la Universidad del Litoral publica un viaje de Holmberg, un científico naturalista, que va a Misiones. Y va a Misiones en 1884 y va a los yerbatales de Misiones y va a la propiedad de Rudecindo Roca, hermano de Roca. ¿Y con qué se encuentra? De repente está caminando, primero ve los animalitos, ve las plantas, dice qué lindo esto, que lo anota, y de repente ve un lote de indígenas, son más o menos 100, los ve y dice, estos no son de acá, estos no son de Misiones. Rápidamente se da cuenta, dice, estos no son de acá, estos son araucanos, son del sur. Le pregunta al capataz, ¿qué hacen aquí estos indios que no son de acá? ¿Por qué están acá? El capataz que le cuenta que Rudecindo Roca, que era muy benefactor, muy preocupado por la salud de los indios que se estaban hacinando en la isla de Martín García, lo que hace Rudecindo Roca es pedirle al gobierno nacional que le envíe un lote de 100 indios para que trabajen en sus yerbatales, obviamente como mano de obra esclava. Hasta aquí esta historia es una historia que viene en continuidad con lo que estábamos contando o que simplemente contaría la sobreexplotación de esta población que ha sido derrotada. Por supuesto, lo que significa otra tierra, lo que significa otro espacio, etcétera, etcétera. No obstante, Eduardo Holmberg cuenta algo genial. Cuenta que esos 100 indios se escapan. Cuenta que se dan a la fuga. Y no solamente cuenta eso, cuenta que no los encuentran. Que se escaparon, que se fugaron. Y hace una serie de disquisiciones. A propósito, una disquisición. ¿Se los puede matar o no se los puede matar? Por supuesto, dice, si fuera mano de obra libre, contratada, no se los podría matar porque están en todo su derecho a romper un contrato de trabajo. Pero como no son mano de obra libre, sino que son derrotados, conquistados, sí se los puede matar. No obstante, insisto, no se los encuentra. Yo a veces pienso y digo, acá uno podría pensar una fenomenal película a propósito de esto. Rápidamente uno debería pensar, o a mí me interesa pensar, cómo hacen esos 100 indios araucanos para sobrevivir en Misiones.
¿Qué hicieron? ¿Cómo se escaparon? ¿Qué inventaron? ¿Qué inventaron? Lo primero que se me ocurre es que se callaron. Durante un tiempo largo no hablaron, entre otras cosas porque no hablaban bien el castellano ni tampoco hablaban bien las lenguas populares de esa región. No dominaban nada del guaraní, claramente. Por lo tanto hicieron silencio, empezaron a hablar muy poco. Bien, empezaron a hablar muy poco. Después va a venir Lugones, en 1913, Leopoldo Lugones, y va a decir que nuestro gaucho tiene como una de sus virtudes fundamentales el silencio. Bien, uno podría hacer una genealogía del silencio de nuestros gauchos y pensar también en qué medida en esa genealogía no le cabe un lugar fundamental al hecho de que ellos son derrotados, sobrevivientes. Cuando la Triple Alianza triunfa en la Guerra del Paraguay, termina la Guerra del Paraguay cuando matan al mariscal Francisco Solano López en marzo de 1870, una de las primeras medidas de la Triple Alianza es prohibir el guaraní. Se prohíbe hablar en guaraní. Entre otras cosas, maestras, también estadounidenses, norteamericanas, pero también que van desde Buenos Aires, van a dar clase al Paraguay. ¿Y con qué fascinan? Con el silencio de los alumnos. Silencio de los alumnos que, sencillamente porque no pueden hablar, porque han sido derrotados y está prohibido el guaraní. Bien, pienso en el silencio de estos 100 que seguramente luego encontraron una china, se quedaron en un rancho, se hicieron de algún amigo, sobrevivieron a lo Cruz, en Martín Fierro. Y también en otra lógica, ¿no? Que es esto que señala Bertolt Brecht, que le gusta tanto a Benjamin, a propósito de cómo se puede sobrevivir en las grandes ciudades, borrar las huellas. Dice Bertolt Brecht en su poema, bien, si no me equivoco, dice así: manual para el habitante de las grandes ciudades, borra tus huellas. Si querés sobrevivir en una gran ciudad, y le está pensando en el tiempo del nazismo, pero está pensando en el capitalismo, lo que está diciendo es: hay que borrar las huellas, porque las huellas te pueden delatar, te descubren, y si sos un sobreviviente tenés que hacer eso. Seguramente estos 100 indios que nada sabían de todo esto, instintivamente siguieron un camino que tuvo que ver con el de borrar sus huellas. Bien, decía yo esto de Martín García, porque me interesa particularmente Martín García. La isla de Martín García, ahí en el Río de la Plata, Sarmiento escribe Argirópolis, que es un libro, si se quiere, utópico alrededor de esa isla. Esa isla fue, y hay algunos compañeros del Museo de la Plata que trabajaron ahí mucho, el grupo Guías, que tienen varios artículos en recomiendo una revista online, Corpus se llama. El grupo Guías dice que eso fue la ESMA. Sí, dice que eso fue la ESMA. Gran parte de la población indígena capturada en el momento de la conquista no fue asesinada, fue enviada a Martín García. Y en Martín García, ¿qué se hizo con ellos? Yo no llegaría a decir que fue la ESMA, pero lo cierto es que funcionó Martín García como un campo de redistribución de esa población. ¿Para qué? Para que trabaje en yerbales, para que trabaje en el algodón, o para que trabaje como empleados domésticos en las casas de Buenos Aires. Hay cantidad de relatos que hablan de esas empleadas domésticas, casi esclavas, que trabajaban en las casas, bien, de las familias de buenos vecinos de Buenos Aires. No obstante, y aquí voy a este tema, hacia 1834 sale este libro, 1934, que se llama Tras el alambrado de Martín García. Lo escribe Alcides Greca. Alcides Greca fue un diputado radical, irigoyenista. En 1933, ya Irigoyen ha sido depuesto, ya ha muerto Irigoyen, hay intentos renovados de azonadas radicales en contra del gobierno de Justo. Jaureche participa en una de ellas, en Paso de los Libres. Lo cierto es que este Alcides Greca es un irigoyenista fuerte, también es un profesor universitario, en Córdoba y en Santa Fe. Lo meten preso. Lo meten preso y realmente ya era un tipo grande, no había tenido nada que ver en el armado de ese intento de revolución en contra de Justo. Sin embargo, va preso. Va preso, ¿y a dónde lo van a enviar? A Martín García. Notable, Alcides Greca, y esto lo recomiendo altísimamente,
es el autor de una película argentina que apenas se ha visto y que se llama El último malón. Es una película de 1917 que refiere a un malón de indios mocovíes de 1904 en San Javier, Santa Fe, de donde era oriundo esta Alcides Greca. La película es genial, es contemporánea a Eisenstein. Sin embargo, es una película que se ha olvidado, recién ahora fue reeditada y bien curada. La película, entre otras cosas, está actuada por indios mocovíes. Y si bien el texto de la película es el texto de Civilización contra Barbarie, hay planos de esa película, planos que dan cuenta de la vida de esos indios, en donde uno dice, este hombre tiene un afecto y tiene una relación con esos indios que probablemente sea mucho más fuerte que la de muchos socialistas, que probablemente hablen bien de ellos, pero que nunca le dediquen un plano así, ni una descripción así. Cuando yo consigo este libro, lo conseguí por Mercado Libre, no voy a engañar a nadie, no estaba en la biblioteca de mi padre, cuando consigo este libro, porque me entero que está, digo, bueno, primero una cosa notable, el alambrado. El alambrado es un objeto fundamental del siglo XX. La Primera Guerra Mundial ya es alambrado. Los campos de concentración son alambrados. Por supuesto, la propiedad privada es alambrado. Tras el alambrado Martín García, ¿por qué? Porque evidentemente había una prisión en Martín García. Cuando encuentro este libro, lo leo con muchísima velocidad porque estoy convencido de que este hombre, Alcides Greca, diputado radical, que pasó a tener el mismo destino que los indios, él, que había tenido un vínculo con ellos en su San Javier, que había hecho una película sobre ellos, como no se hizo otra película sobre los indios en Argentina, y dije, wow, este hombre, chao, encontró esa es la conjunción necesaria. Llega a ese lugar y dice, yo soy indio también, finalmente, Alcides Greca. Sin embargo, no habla una sola vez de los indios. ¿Por qué? Porque no tiene ni idea de que en Martín García estuvieron los indios. Porque eso que hoy sabemos, que en Martín García estuvieron los indios y que ese fue el centro de redistribución, algunos dicen campo de concentración, se borró de la historia, se aplastó, desapareció de la historia. No dejó huella eso tampoco. 50 años separan a Pincén de Alcides Greca. Sin embargo, fueron 50 años letales. No obstante, encuentro en un momento del libro lo siguiente. Alcides Greca está en Rosario, está acá, lo están llevando desde una comisaría a otra, lo están trasladando antes de llevarlo a Martín García. Entonces escribe, bueno, se está despidiendo de sus compañeros de la cárcel, toma un poquito de más, está un poquito borracho, tiene que pasar por la oficina central de la comisaría para recuperar sus pertenencias. Entonces dice, en la guardia balbuceo algunas palabras de agradecimiento, estoy por lagrimear. Recuerdo en ese momento, no sé por qué, cómo lloraban los mocovíes de San Javier en el almacén de mi padre cuando estaban tomados. Es lo único que dice de los mocovíes, esto. Y que notablemente, porque no está en Martín García aún, y no está pensando en su condición de preso, no obstante está pensando en su condición de sometido ante la autoridad. Y ante la autoridad él se ve como un mocoví, medio borracho, a punto de llorar. Bien, por favor, ahora sí. La otra. También la otra. Disculpame. Ahora esto quería ir. Bien. Esto es la tapa de la revista Todo es Historia, de 1979. La revista Todo es Historia, la revista de Félix Luna. Lamento, acá quizás se ve un poquito más abajo, ahora leemos lo que dice ahí abajito. 1979 son los 100 años de la conquista del desierto. La fecha más importante que celebró la dictadura militar, en términos historicistas, fue esta. Se publicaron cantidad de cosas, ahora algunas vamos a ver. Se reeditaron libros, se hicieron congresos, se sacaron monedas. Decía, yo ante todo soy docente y a veces me fastidia que los docentes tendamos siempre a enseñar la historia de la misma manera. Cuando enseñarla de la misma manera, incluso cuando sea de la manera más crítica,
tiende a secar lo que contamos y a secar los oídos de aquellos que escuchan lo que contamos. ¿Bien? Esta, creo yo, sería una manera interesantísima, la de contar la dictadura a través de la celebración de los 100 años de la conquista del desierto. Y no a través de Videla, que estaba en un máximo de popularidad después del triunfo del Mundial del 78, sino, por ejemplo, a través de esto que es Sociedad Civil. La revista Todo es Historia organiza un concurso por los 100 años de la conquista, hay cantidad de escritos, se premian. En su tapa de mayo de ese año, lo que hace es reproducir el cuadro de Blanes, pero hecho un pesebre. El pesebre, ¿quién lo hace? La hija de uno de los militares que acompañó a Roca, llamado el militar José Ignacio Fotheringham, el inglesito. Lo hace en pesebre, incluso hasta pone el perrito que estaba en el cuadro, perrito fenomenal. ¿Cómo no hablé de ese perrito? Porque ese perrito es notable, porque somos nosotros mirando el cuadro, tiene nuestra perspectiva de lo que estamos viendo. Y es el gran problema de esa condición, ese umbral entre el humano y lo animal, bien, que es buena parte de ese problema de ese entonces y de este también, ¿no? Decía, la revista Todo es Historia ha sacado esto. La contratapa de la revista Todo es Historia, que no sale acá, no sé si llegan a leer. Odol es seguridad. Odol es seguridad, con un diseño rarísimo. Odol, la pasta de dientes. Es seguridad. ¡Qué genial! Cuando yo encontré esta tapa dije, esto es fenomenal. Por eso quise sacar la tapa, la contratapa, porque digo, bueno. ¿Qué cambia, no? A veces los historiadores, y yo digo en el último tiempo, sobre todo los historiadores se han transformado en partidarios, fascinados, de que en la historia nada se repite y todo cambia. Y permanentemente estamos ante lo nuevo y por lo tanto la gran bestia negra del historiador es el anacronismo, mezclar los tiempos. No obstante, cuando uno ve esto de 1979 y dice Odol es seguridad, se proyecta sobre nosotros. Y cuando ve también esa celebración que intenta copiar ese cuadro y que además no hay una página crítica prácticamente, bien, no hay una página crítica, dice, bueno, estamos en eso mismo. Perdón, la próxima, por favor. Esto es, y no traigo Clarín por la disputa, Clarín, no, hubiera sido Clarín en la prensa, es todos los diarios, no obstante Clarín saca las palmas, digamos, saca todos los premios. Se celebra el acto principal el 11 de junio de 1979, que es cuando son los 100 años que llega Roca a la confluencia entre el río Limay y el Neuquén, o sea, en la ciudad de Neuquén, cuando llega ahí Roca. Entonces, celebra el centenario de la campaña del desierto, al mismo tiempo está esta lucha, bueno, está por ser la revolución nicaragüense, en ese momento, destiempo rarísimo, y no sé cómo habré leído yo de chico esta noticia. Y ahora sí, por favor, la otra. Porque Clarín lo que hace es sacar un suplemento entero dedicado al centenario de la campaña. Son 54 páginas que están dedicadas por completo a la celebración de lo que fue la campaña del desierto. Lo notable es que, como decía anteriormente, no hay lugar para la crítica. Y escribe Félix Luna, y escribe Miguel Ángel Sena, que es un escritor revisionista muy interesante, y escribe Raúl Larra, que es comunista. Sin embargo, parece ser tan sólido ese acontecimiento que no tiene por qué ser objetado. El suplemento está lleno de publicidades del Estado y publicidades privadas. Hay una que a mí me impresiona porque sencillamente dice, Nashua Publicidades, nos quedan muchas campañas del desierto por hacer. No, así sencillamente dice eso. Se pueden ver en esta revista digital Corpus, está entero esto a partir de un artículo que en este caso hice yo, está entero el suplemento y se puede ver esto. Bien, problema enorme. En la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Historia, y acá uno dice la larga permanencia de determinadas interpretaciones, la larga permanencia de determinados discursos, la larguísima permanencia. El historiador argentino más importante sin duda es Tulio Alperín Dombí.
y la renovación en la Argentina democrática hizo de la obra de Tulio Alperindongui probablemente lo que merece ser. Una obra muy respetada, muy leída, todos nos formamos con él. Hay un gran libro de Tulio Alperindongui que es de 1980, o sea, pegadito a esta celebración, que se llama Una nación para el desierto argentino. En ese libro, que abarca el periodo de la historia argentina de 1852 a 1880, los indios no componen mundo, como dice Alberdi, no se habla de ellos. Y hay que hacer esfuerzo para no hablar de Calfucurá, si se habla de ese periodo, porque realmente era importantísimo. En un único momento en donde se hace una alusión, se dice esto, sobre el final del texto. En 1879, dice Alperín, fue conquistado el territorio indio. Esa presencia que había acompañado la entera historia española independiente de las comarcas platenses se desvanecía por fin. Y usa este verbo, desvanecer. Sí, desvanecer. Y uno tiene la impresión de que semejante eufemismo es casi abyecto. Que usar la palabra desvanecer, aun cuando es una palabra de enorme elegancia, como Marshall Berman luego va a decir por esos años a propósito de Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire, pero para decir que esa presencia indígena tan sostenida se desvanece, cuando lo que se sabe es que lo que hubo fue una ocupación militar, dice, evidentemente hay ahí una operación complejísima, abyecta, estaba diciendo, que en buena medida es la que sostuvo la formación académica, historiadora, durante el periodo de la llamada Primavera Democrática. Notable, David Viñas escribe hacia 1981 un libro que se llama Indios, Ejércitos y Fronteras, en donde David Viñas, sus dos hijos han desaparecido, se pregunta en el prólogo de su texto lo siguiente: ¿no serán los indios, y aparte apenas se lo pregunta, ¿no serán los indios los desaparecidos del siglo XIX? Y construye ese problema que rápidamente alguien podría decir es un anacronismo. Ahora, evidentemente, si estamos pensando en esta otra lógica, es un anacronismo que tiene una enorme pertinencia. Bien, para ir cerrando y para, si tienen ganas ustedes, conversar, dos cosas. Una, antes de la avanzada de Roca sobre el desierto, hubo otro proyecto, que fue el proyecto de la Zanja Alsina. La Zanja Alsina era hacer en la frontera oeste de la provincia de Buenos Aires una enorme zanja que funcionaba como una muralla china al revés, así se decía, que separara civilización de barbarie. Quien estuvo al frente de la construcción de esa zanja, además del ministro de guerra Alsina, que antecede a Roca, fue un ingeniero francés llamado Hevelot. Interesantísimo Hevelot. A Hevelot lo conozco por Saer. Saer gusta mucho de Hevelot y en el libro El río sin orillas escribe sobre él. Hevelot, que era un ingeniero, sin que se supiera acá, escribe y publica en una revista bien apreciada en París sus relatos sobre lo que está ocurriendo acá. Y en uno de esos relatos cuenta lo siguiente, dice: los indígenas han probado ser susceptibles de docilidad y disciplina. En lugar de masacrarlos para castigarlos, sería mejor aprovechar esta cualidad actualmente enojosa. Se llegará a ella sin dificultad cuando se haga desaparecer ese ser moral que se llama tribu. La tribu es un haz bien ligado y poco manejable. Rompiendo violentamente los lazos que estrechan sus miembros unos contra otros, separándola de sus jefes, solo se tendrá que tratar con individuos aislados, disgregarlos, sobre los cuales se podrá efectuar la acción. A mi entender, esto que dice Hevelot es importantísimo. Hevelot está diciendo: con el indio en tanto individuo no tenemos problema. Tenemos problema con el indio en tanto trama. Tenemos problema con el indio en tanto tribu. Tenemos problemas con el indio en tanto responde un cacique, en tanto que es parte de una sociedad otra. Si es un individuo, no hay problema. Casi como si Hevelot anticipara que mucho más que el genocidio o mucho más que la masacre, de lo que se trata es de destruir violentamente los lazos que unen entre sí a los indios y producen tribu. Diría, el sueño del liberalismo
producir individuo, no sindicato, romper trama social, romper todo eso que vincule. De vuelta con estos anacronismos que un historicista diría tanto mal le hacen a la verdad histórica, y uno pensándolo desde otro plano, y por supuesto y mucho de esto lo ha pensado Benjamin, o un tipo como Didi Huberman, sabe qué es lo que puede producir verdad, precisamente este anacronismo. Hacia 1980, la misma Margaret Thatcher decía: la sociedad no existe, solo hay individuos. Bien, ahora sí con la próxima, por favor. Bueno, esta foto me interesa porque son gauchos, foto, gauchos derrotados en Caucete, en la batalla de Caucete del Chacho Peñalosa. Hay un antropólogo que se llama Diego Escolar que dice, son sus rostros, sus ropas, son muy parecidas a la de esos indios que habían sido derrotados, a la de ese Pincén que habíamos visto, se confunden. Bien. Y ahora sí, por supuesto, la última imagen que me gustaría compartir. Este cuadro, que es otro de los cuadros fundamentales del imaginario argentino, que están instaladísimos. Se llama La Vuelta del Malón, y es del pintor Ángel de la Valle. El cuadro es de 1892 y se pinta a propósito del cuarto centenario, bien, de la llegada de Colón a América. Y se va a exponer en una exposición universal en Chicago, Estados Unidos. Al artista plástico Daniel Santoro le importa muchísimo este cuadro, entre otras cosas porque dice algo que es interesantísimo. Dice: la vuelta del malón. ¿Qué se trata? ¿De un malón que acaba de asolar a una población blanca y que está volviendo al desierto, o se trata del fantasma de que el malón siempre vuelve? Dice, evidentemente se trata de las dos cosas. En 1892 ya no había esos malones que asolaban y que se llevaban los restos saqueados de iglesias, se llevaba una cautiva blanca, ya eso no sucedía. No obstante, lo que este cuadro instala es el miedo de la sociedad burguesa, respetable, argentina, respecto de un malón que siempre va a venir, Y dice algo más Daniel Santoro. Daniel Santoro dice que el hijo entre ese cacique que se lleva a esa mujer blanca, y esa mujer blanca, va a decir él de manera muy provocadora, es Eva. Eva va a ser la hija, Eva Perón, que entre otras cosas nació en Los Toldos, desde donde se cree que posiblemente haya muerto el propio Pincén. ¿Por qué refuerzo esta lectura antes de decir algo más? Porque el gran problema, me parece, de muchas veces suponer que la cuestión de los indios en la Argentina fue aniquilada por la campaña del desierto, es la imposibilidad de pensar al cabecita negra en nuestra cultura. Que el cabecita negra en nuestra cultura, ante todo lo que fue un sobreviviente de esa enorme derrota de la cultura india y de la cultura gaucha, del Chacho Peñalosa y de Mariano Rosas, de Calfucurá y de López Jordán, que se produce entre 1860 y 1880. El cabecita negra es el sobreviviente que retoma, probablemente ya proletarizado y por lo tanto sin memoria de ese pasado, con una memoria nueva, que es la memoria de las luchas obreras, corta, que es la memoria que se constituye alrededor del peronismo. Bien. Da toda la impresión que alcanzar algo de esta operación que yo estoy proponiendo, que si se quiere tiene mucho de barroca, es algo a lo que habilita un momento como este, algo también probablemente que necesite un momento como este. Perdón, una última cita que quiero antes de ahora sí concluir. A propósito de este cuadro, un crítico que ve este cuadro se llama Eugenio Ausón, lo cita Laura Malosetti Costa, escribe lo siguiente, me encanta. Dice, los indios van tomando, 1892, los indios van tomando el mismo camino que los dioses, quienes han desaparecido, corridos por el desprecio del público, cansado de verles arrasar, robar, incendiar y violar.
exactamente las mismas fechorías que cometen los indios, lo cual dejaría, sea dicho de paso, suponer que los dioses no fueron jamás otra cosa sino indios disfrazados bajo la conducta del libertino cacique Zeus. Alucinante esta percepción de un hombre moderno a propósito de que eso que se está expulsando tiene que estar de la mano de los dioses que también han sido expulsados por la modernidad. En el mismo gesto de superioridad que lo expulsa, en este caso no es el fantasma de la vuelta del malón, sino que es el fantasma de la vuelta de los dioses. Fantasma de la vuelta de los dioses, que uno puede decir es el fantasma de la burguesía ante la posible aparición de un sepulturero. Un sepulturero que no se imagina, no es imaginado como un sepulturero indio, es imaginado seguramente como un sepulturero proletario, al que luego se va a reprimir. 1902, ley de residencia, 1909, la Semana Roja, clarísimamente la figura de Ramón L. Falcón, como jefe de la policía que reprime en 1909 y que también había estado en ese cuadro de Blanes, porque él también estuvo en la conquista del desierto, Ramón L. Falcón. Bien, la percepción, el temor ante este indio, ante este dios cacique Zeus que puede venir, que puede volver. Ahora sí, por último, a mi entender, hay esta idea de qué es la política, cuándo hay política. Lo plantea esto Jacques Rancière y me parece que está bien planteado, es muy sencillo. Dice, una cosa es la policía, policía sin nada del significado que a veces se lo transforma en significado denigrante, tiene que ver con la buena administración de los lugares sociales. Ambas palabras tienen la misma raíz, la raíz es la ciudad. La política ocurre cuando se transforma la cuenta, dice él. Cuando algo que no contaba empieza a contar. Cuando los plebeyos en Roma, que no tenían voz, ante la amenaza de tribus hostiles que van a invadir a los patricios, dicen, si no tenemos voz, nos secesionamos, formamos una ciudad aparte. Y los patricios le dicen, vengan y le damos voz. Tienen un tribuno. Ahí hay política. Cuando algo que estaba fuera de la cuenta, que no hacía número, no hacía bulto, empieza a ser. Pero también cuando algo que no tenía voz, tiene voz. Cuando algo que estaba invisibilizado, se visibiliza. Bien. En la propia esfera de la historia y en la propia esfera de la cultura, y si uno piensa en estos años, bien, buena parte de lo que ha sido la política ha tenido que ver con la posibilidad de que aquello que no contara cuente, elemento que yo diría sí, nunca va a ser pleno, nunca va a ser completo, nunca va a ser total, pero que permite reconstruir esta historia que, como dije, obviamente, bueno, me sale un poco así barroca y abarrotada. Bueno, si tengan ganas de conversar, fenómeno, para mí sería un gusto. Muchas gracias.